saluda el profesor de química, José Manuel. Vamos a continuar con nuestra clase de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 2, lo que es materia y energía. Buenas noches con todos. Bien, vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy, semana 2, materia y energía. Y sus cambios, pues, ¿no? ¿Qué es la materia, no? Entonces, esta semana vamos a ver qué es la materia. Tenemos por acá la definición de materia. Materia es todo aquello que existe en nuestro universo. Presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Eso sería lo que vamos a llamar materia. Ejemplo de materia, la guitarra, por ejemplo. Unos patines, un carro, pues, ¿no? La materia es todo aquello que posee masa y volumen. Es todo aquello que se puede ver, tocar, percibir, ya que están formados por un conjunto de pequeñas partículas llamados átomos, moléculas o iones. ¿Ya? Entonces ponemos por acá, ¿qué es la materia? ¿No? Entonces tenemos por acá la materia. La materia es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa, ¿no? Tiene una característica llamada masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Entonces, eso es la materia. Entonces, la materia es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. También podríamos decir que la materia es todo aquello que posee masa y volumen, ¿no? Es todo aquello que se puede ver, tocar, percibir, ya que están formados por un conjunto de pequeñas partículas llamados átomos. Entonces, la materia está formado por átomos, ¿ya? Átomos. Muy bien, seguimos. ¿Qué características tiene la materia? Se encuentra en constante cambio o transformación. Entonces acá podemos ver, ¿no? Está en constante movimiento. La materia no está quieta, como dicen, ¿no? Se mueve. Tenemos la oruga que se vuelve una mariposa, la gallina que pone huevo y del huevo sale la gallina, pues, ¿no? El volcán, un volcán en actividad. Entonces ahí vemos cómo la materia está en constante cambio o transformación. Seguimos. Clasificación de la materia. Tenemos la materia se puede clasificar como sustancia pura o mezcla. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿se puede separar por un método físico? O sea, los métodos físicos de separación son la destilación, la filtración, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿se puede separar por un método físico? Entonces, ponemos por acá una preguntita y colocamos, ¿no? Puede separarse, puede separarse. Puede separarse por un proceso físico, por un proceso físico, ¿no? Puede separarse por un proceso físico o un método físico de separación, como por ejemplo la destilación o la filtración. Si la respuesta es sí, ¿no? Sí se puede separar, entonces se trata de una mezcla. Si la respuesta es no, entonces se trata de una sustancia. ¿Ya? Entonces acá decimos, si yo tengo una muestra de materia y nos preguntamos, ¿puede separarse por un proceso físico? Es decir, una destilación o filtración. Entonces, si hay separación, es una mezcla. Y si no hay separación, es una sustancia pura.
Una mezcla está formada por dos o más sustancias. O sea, yo tengo una mezcla. La mezcla está formada por la sustancia 1 más la sustancia 2. Entonces, dos sustancias forman una mezcla, ¿ya? Si hubiese solo una sustancia, sería sustancia pura. Una nada más, ¿ya? Pero si hay dos o más sustancias, entonces lo vamos a llamar mezcla, ¿ya? A eso se le llama la mezcla, cuando hay dos o más sustancias. Ahora, si nosotros tenemos una sustancia, para hacer la clasificación de la sustancia, nos preguntamos, ¿puede descomponerse? ¿Puede descomponerse por un proceso químico? ¿Puede descomponerse por un proceso químico? Si la respuesta es sí, estás frente a una sustancia compuesta, ¿no? Si la respuesta es sí, entonces tenemos una sustancia compuesta. Entonces eso se va a llamar sustancia compuesta. O simplemente llamado compuesto, pues, ¿no? Pero si la respuesta es no se puede descomponer por un proceso químico, ¿no? ¿Y quiénes son los procesos químicos? Por ejemplo, la pirólisis o la electrólisis. Son procesos químicos o métodos químicos de separación. Se puede descomponer por un proceso químico, es decir, una pirólisis o una electrólisis. Si la respuesta es no hay separación con fuego, no hay separación con electricidad, entonces estamos frente a una sustancia elemental. Entonces tenemos acá una sustancia elemental. ¿Ya? Una sustancia elemental. Ejemplo de sustancia elemental tenemos al hierro. Ejemplo de sustancia compuesta tenemos al agua. En el caso de las mezclas, nos preguntamos, ¿es totalmente uniforme? Es totalmente uniforme. Es totalmente uniforme. Si la respuesta es sí, ¿no? Hay uniformidad, entonces estamos frente a una mezcla homogénea, o también llamada solución, ¿ya? Entonces las mezclas homogéneas son llamadas soluciones también. Si la respuesta es no hay uniformidad, logro ver que no hay uniformidad, entonces estamos frente a una mezcla heterogénea, ¿ya? Entonces las mezclas heterogéneas, ejemplo, tenemos al agua, que sería esto es el agua, y el aceite. Y acá tenemos el aceite. El agua y el aceite es un ejemplo de mezcla heterogénea. En cambio, el vinagre es un ejemplo de mezcla homogénea. ¿Qué tenemos en el vinagre? Tenemos el ácido acético y tenemos agua. Es una mezcla de ácido acético más agua, ¿no? Eso forma el vinagre. Entonces, el vinagre es un ejemplo de mezcla homogénea. Seguimos. Clasificación de la materia, lo acabamos de ver, ¿no? ¿Cómo se clasifica la materia? Entonces, habíamos dicho que para diferenciar la materia, tenemos los llamados métodos de separación. Los métodos físicos me sirven para separar las mezclas. Si yo tengo una mezcla, voy a separar los componentes de esa mezcla
mediante un método físico de separación. Y si yo tengo una sustancia compuesta, voy a separar los elementos de esa sustancia mediante un método químico de separación. Entonces, cuando nosotros tenemos una sustancia compuesta, yo puedo separar sus componentes mediante métodos químicos. Pongamos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, un elemento podría ser los metales, como el oro, Au, la plata, Ag, el cobre, ¿no? Cobre, plata, oro son sustancias elementales. Pero esos son los metales. Así como existen metales que son monoatómicos, que son, ¿no? Ellos son sustancia elemental. Sustancia elemental que son monoatómicos, como el oro, la plata, el cobre, el hierro, el cobalto, ¿no? Son sustancias elementales. Pero estos son metales, son monoatómicos. También existen los no metales. Y en los no metales tenemos al hidrógeno, que es una sustancia elemental, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Entonces, ellos también son sustancias elementales. Una sustancia elemental está formado por un solo tipo de átomo. Entonces diremos que una sustancia elemental está formado por un solo tipo de átomo. En cambio, una sustancia compuesta, ¿no? Acá tenemos la sustancia compuesta, o llamado compuesto, estaría formado por dos o más átomos diferentes. O sea, un compuesto puede ser de la forma XY, XYZ. ¿Ya? Ese es un compuesto. En cambio, el elemento está formado por X, X2, X3, X4, pues, ¿no? Un solo tipo de átomo. O sea, si lo vemos desde el punto de vista matemático, el elemento está formado por un solo tipo de átomo, ¿no? La sustancia elemental. En cambio, la sustancia compuesta o el compuesto está formado por dos átomos diferentes o tres átomos diferentes que pertenecen a elementos diferentes. Por ejemplo, el agua, H2O, el amoníaco, NH3, ¿no? El metano, CH4. Entonces, el agua es un compuesto. El amoníaco es un compuesto. El metano es un compuesto, ¿no? Son sustancias compuestas. En este caso, formado por dos átomos diferentes, el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, que pertenecen a elementos diferentes. El átomo de hidrógeno pertenece al elemento hidrógeno y el átomo de oxígeno pertenece al elemento oxígeno. ¿Ya? Entonces, esto es un compuesto. Entonces, acá tenemos el agua, que es un compuesto. El amoníaco, que es un compuesto. Y el metano, que es un compuesto. Ahora, en el caso de las mezclas pueden ser homogéneas o las mezclas pueden ser heterogéneas. Ejemplo de mezcla homogénea, ¿no? Una mezcla homogénea, también llamado solución, sería el caso del aire, ¿no? El aire se define como una mezcla de gases. Tiene nitrógeno y tiene oxígeno. En mayor cantidad de nitrógeno que oxígeno. Y otros gases más, ¿no? Y otros gases más. Entonces, una mezcla de gases forma el aire y se le considera mezcla homogénea o solución. Podría ser el latón, que viene a ser cobre más zinc, o el bronce, que viene a ser cobre más estaño. Son ejemplos de mezcla homogénea.
las amalgamas. Una amalgama que puede ser mercurio con oro o mercurio con plata. Ahí tenemos ejemplos de amalgamas. Entonces, las amalgamas son ejemplos de mezcla homogénea. Amalgama, bronce, latón y el aire. Es decir, las aleaciones, pues, ¿no? Si yo tengo una aleación sería un ejemplo de mezcla homogénea. En cambio, la mezcla heterogénea, ¿quién sería? Por ejemplo, podríamos poner acá el agua más el aceite, pues, ¿no? El aire más el polvo. Claro. Ejemplo de mezcla heterogénea sería entonces el agua más el aceite, el aire más el polvo, el agua más la arena. La arena en sí es mezcla heterogénea. El agua más la gasolina. ¿Ya? Ejemplo de mezcla heterogénea. Ellos serían ejemplos de mezcla heterogénea. O sea, agua más aceite, el aire más el polvo, el agua más la arena es mezcla heterogénea, el agua más la gasolina. El agua más la gasolina. Seguimos. Clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancia y mezcla. ¿Qué otra característica me puede ayudar a diferenciar una sustancia de una mezcla? Diremos que las mezclas tienen composición variable. Entonces tenemos acá una mezcla tiene composición variable. Una mezcla tiene composición variable. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que una mezcla tiene composición variable? Se trata de una composición en masa, pues, ¿no? Por ejemplo, ejemplo de mezcla homogénea sería el agua más una sal. El agua, puedo tener 100 gramos de agua y de la sal podríamos tener 5 gramos de sal. El agua es H2O y la sal podría ser el cloruro de sodio. Entonces yo puedo formar una mezcla de 100 gramos de agua con 5 gramos de cloruro de sodio. Lo mezclamos y tenemos una mezcla. Esto sería igual, ¿no?, a la mezcla 1. Pero también podríamos tener 100 gramos de agua con 2 gramos de la sal. Y esto sería la mezcla 2. O podríamos tener 100 gramos de agua y 1 gramo de la sal. Y esto me da la mezcla 3. ¿Te das cuenta que el agua con sal puedo formar varias mezclas? Puedo colocar 5 gramos de sal, 2 gramos de sal, 1 gramo de sal con 100 gramos de agua y todas ellas van a ser mezclas. Entonces la composición en masa, ¿no?, la composición en masa es variable. Entonces acá la masa del agua puede ir cambiando. Y la masa de la sal también. Y esto de acá sigue siendo una mezcla. Ya vienen a ser mezclas. A eso hace referencia cuando hablamos, pues, de que una mezcla tiene composición variable, pues, ¿no? Composición en masa, pues, ¿no? Variable. En cambio, si hablamos de una sustancia pura o sustancia, o una sustancia, pues, ¿no? La sustancia se caracteriza porque su composición es fija, definida, constante. Entonces, una sustancia tiene composición fija, definida, constante. Eso caracteriza a la sustancia. Entonces, si nosotros hablamos de una sustancia, las sustancias tienen composición fija, definida, constante. Por ejemplo, hablamos de una sustancia compuesta, caso del agua, pues, ¿no? El agua.
La fórmula del agua es H2O. Entonces, si nosotros analizamos la fórmula del agua, nos damos cuenta que esta fórmula me dice que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Si comparo la masa de hidrógeno y la masa de oxígeno, ¿cómo sería? El hidrógeno tiene un peso atómico. El peso atómico del hidrógeno es 1. Como son 2 átomos, sería 1 por 2, serían 2 gramos. Entonces acá yo pondría que la masa de hidrógeno sería igual a 2 gramos. Y el peso atómico del oxígeno es 16. Como hay un átomo de oxígeno, sería 16 por 1, 16. Entonces la masa de oxígeno sería 16 gramos. Entonces yo puedo comparar estas dos masas. La masa del hidrógeno es proporcional a la masa del oxígeno, como 2 es a 16. Mitad 1, mitad 8. Entonces acá la relación es de 1 a 8. Esa es la proporción. Esa relación de masas va a ser constante, va a ser fija. No va a cambiar para el caso del agua. Entonces, si yo tengo agua, la relación de masas de hidrógeno a oxígeno es de 1 a 8. ¿Ya? Y eso va a significar que la sustancia tiene composición fija, definida, ¿no? Esa es la característica. Entonces, cuando se trata de un compuesto, la composición en masa va a ser fija, definida, constante. Seguimos. Vamos a colocar más ejemplos. En el caso de las sustancias puras, tenemos, ya habíamos mencionado que hay elementos, pues, ¿no? Sustancias elementales. Entonces acá llamamos sustancia elemental. Dentro de las sustancias elementales, tenemos a aquellas sustancias que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen diferente ordenamiento en el átomo, en el espacio. Se ordena de forma diferente en el espacio. Tenemos el caso del grafito y el diamante, por ejemplo. Entonces, una sustancia elemental, pondremos por acá, está formado por un solo tipo de átomo. Ya, vamos a decirlo así. Ejemplo, el grafito. El grafito está formado por átomos de carbono. El grafito está formado por átomos de carbono. El diamante también está formado por átomos de carbono. Entonces, tanto el grafito como el diamante se consideran sustancias elementales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está formado por átomos de carbono. Ahora, en el caso de los compuestos o la sustancia compuesta, entonces cuando nosotros hablamos de una sustancia compuesta, la sustancia compuesta se pueden clasificar en 2 tipos. Tenemos acá el compuesto iónico y tenemos por acá el compuesto covalente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de compuesto, podríamos decir que tenemos 2 variedades de compuesto. El llamado compuesto iónico y el llamado compuesto covalente. ¿Qué los diferencia? El tipo de enlace químico. En un compuesto iónico voy a encontrar al llamado enlace iónico. Entonces acá yo voy a tener el enlace iónico. Ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? En el cloruro de sodio, el sodio y el cloro se unen por enlace iónico, ¿no? Es una unión química. ¿Ya? Esta unión es química. ¿Ya? Esta es una unión química. En el compuesto covalente, ¿qué encontramos? Al enlace covalente. Al enlace covalente.
Ejemplo, tenemos al cloruro de hidrógeno. El átomo de hidrógeno se une al átomo de cloro por un enlace químico, una unión química, conocida con el nombre de enlace covalente. Entonces ahí tenemos un compuesto covalente. Ahí está la diferencia, pues, ¿no? Podemos clasificar al compuesto de dos formas: al compuesto iónico y al compuesto covalente. ¿Y de qué depende esta clasificación? Del tipo de enlace químico, ¿no? Tenemos el cloruro de sodio, que hay un enlace iónico, o en el sulfuro de calcio, que el enlace es iónico. El enlace es covalente en el cloruro de hidrógeno, en el caso del agua o en el caso del dióxido de carbono. Entonces ahí tenemos compuestos de tipo covalente. Ahora, en lo que es mezcla homogénea, también podríamos decir, bueno, hemos dicho que también se les llama solución, pues, ¿no? Pero otra característica de las mezclas homogéneas es que tiene una sola fase. Entonces podríamos decir que una mezcla homogénea aparenta una sola fase. Entonces tiene una sola fase, ¿no? Entonces cuando se ve parece que tiene una sola fase. Ejemplo, la mezcla del agua más la sal, cloruro de sodio. O sea, esta mezcla, agua más sal, agua salada, es un ejemplo de mezcla homogénea. ¿Ya? Puede ser agua más glucosa, ¿ya? Entonces, agua dulce. Entonces, el agua dulce, el agua salada son ejemplos de mezcla homogénea. Mezcla heterogénea. ¿Quiénes son considerados mezcla heterogénea? Diremos que la mezcla es heterogénea cuando tiene dos fases o más fases, ¿no? Tiene dos o más fases. Tiene dos o más fases. Por ejemplo, ya hemos hablado del agua más el aceite, pues, ¿no? El agua y el aceite. Entonces, un ejemplo claro de que eso es una mezcla heterogénea. El adobe. Ya, el adobe. Acá podemos colocar la chicha de jora. Ya, la chicha de jora. Entonces, en lo que es mezcla heterogénea, tenemos el agua más el aceite, el adobe, que es esta mezcla de arcilla más paja, la chicha de jora, son ejemplos de mezcla heterogénea. Otro ejemplo de mezcla heterogénea, ya habíamos mencionado, tenemos la llamada arena fina, la arena gruesa, ¿no? Arena fina, arena gruesa. Y de mezcla homogénea podemos poner aquí el agua potable, por ejemplo. Ya, el agua potable. Podemos poner el vino, el vinagre. Son ejemplos de mezcla homogénea. El agua potable, el vino, el vinagre. Seguimos. A veces me preguntan, profesor, ¿cómo diferencio un compuesto de una mezcla? Mira, cuando nosotros tenemos un compuesto, por ejemplo, en el caso de un ejemplo sería el agua, es un compuesto, su fórmula es H2O. Entonces, el agua, el átomo de oxígeno se une al átomo de hidrógeno. Así, mira. Este es el agua. Entonces, en el caso del agua, tenemos una estructura donde los átomos se unen por enlace
enlace químico. Entonces vamos a decir que esta estructura son átomos que se unen por enlace, por un tipo de enlace, ¿no? Una unión química se le va a llamar. Entonces acá yo puedo decir que acá yo tengo una unión química. ¿Ya? Una unión química. Esta unión química, en el caso del agua, se le llama enlace covalente, ¿no? Entonces ahí tenemos que el átomo de oxígeno se une al átomo de hidrógeno mediante una unión química. Para el caso del agua, a ese tipo de enlace se llama enlace covalente. Cuando una estructura formada por átomos se une por enlace covalente, a esa estructura se le llama molécula. Entonces, esta estructura la vamos a llamar molécula. Ya en este caso, esto se llama molécula. Muy bien. Y eso es un compuesto. Pero, ¿qué cosa es una mezcla? Una mezcla sería tener, ¿no? Una mezcla sería tener, por ejemplo, podríamos tener en una mezcla, ¿qué podríamos tener? En lo que podamos ver, agua, ¿no? Agua. Claro, podemos poner acá el ejemplo del agua, más, vamos a colocar aquí más, agua más, ¿qué le podemos poner para poner el ejemplo de mezcla? Más etanol se me ocurre, pues, ¿no? El etanol. Entonces yo tengo agua, H2O, y tenemos el etanol, que es H3, H2OH. ¿Ya? Entonces, el agua más el etanol forman una mezcla. Entonces yo tendría aquí al etanol, ¿no? Que es el H3, H2OH, ¿no? Este es el etanol. Y ella es una molécula. O sea, acá tenemos la molécula de etanol. Pero también tenemos por acá la molécula del agua. Entonces, el agua, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? Entonces acá tenemos otra molécula. Entonces, ¿qué va a aparecer entre estas dos moléculas? Va a aparecer una fuerza de atracción entre el átomo de oxígeno del etanol y el átomo de hidrógeno del agua. Entonces acá aparece una fuerza de atracción. Entonces, a esta fuerza de atracción entre estas moléculas, porque ella es una molécula y ella es otra molécula, ¿no? Átomos unidos por enlace covalente, aparece esta fuerza de atracción, que lo vamos a llamar una unión física. ¿Ya? Esto va a ser una unión física. En este caso, esta unión física se llama puente de hidrógeno. Ya, eso es el puente de hidrógeno. Entonces, en las mezclas, lo que tenemos son uniones físicas, ¿ya? Entre las moléculas. Entonces, una molécula y otra molécula se atraen. Y esa unión que une a las moléculas se llaman uniones físicas. En este caso, en el caso del etanol, que se atrae con el agua, a esa unión física se le llama puente de hidrógeno. Entonces, en las mezclas, vamos a ver que las moléculas se unen por fuerzas intermoleculares, ¿no? Es una fuerza intermolecular, una unión física. Mientras que en el compuesto, ¿no? Los átomos se unen mediante una unión química, en este caso un enlace químico, el enlace covalente. Entonces ahí podemos ver que hay diferencia, pues, ¿no? Hay diferencia entre lo que es un compuesto y lo que es una mezcla, ¿no?
Muy bien, continuamos. ¿Qué es una sustancia pura? También llamada sustancia simple o sustancia elemental, ¿no? Entonces, una sustancia simple o elemental puede ser monoatómica. ¿Quiénes son los monoatómicos? Por ejemplo, los metales, como el cobre, el platino, ¿no? Ellos serían monoatómicos. Pero también están los poliatómicos. ¿Quiénes serían los poliatómicos? El fósforo 4 o el caso del yodo. Entonces, ellos serían poliatómicos. Entonces, el fósforo, como vemos, está formado por 4 átomos de fósforo. Se unen y forman una molécula. Y esa molécula es la forma como se presenta en la naturaleza el fósforo. Igual el yodo. El yodo se unen 2 átomos de yodo y forman esta molécula. Por eso es poliatómica. Ya es poliatómica. Entonces, hay sustancias simples o elementales que pueden ser monoatómicos, caso de los metales. El cobre es un metal, el platino es un metal. Entonces, los metales son monoatómicos, mientras que los no metales son poliatómicos. Ya vamos a decirlo así. Profesor, ¿cómo se diferencia un enlace iónico y uno covalente? Ajá. Claro, eso lo vamos a ver más adelante, pero nos adelantamos un poquito. En lo que es tipo de enlace, diremos que el enlace, ¿no? El enlace iónico, caso del enlace iónico, generalmente, ¿no? Generalmente, es la unión de un metal con un no metal. Entonces, hay muchos casos donde un metal, como el sodio o el calcio, se unen a un no metal como el cloro o el azufre. Entonces, ese tipo de enlace se llama enlace iónico. Y para el caso del enlace covalente, generalmente es la unión de un no metal más otro no metal. Entonces, los no metales, como el hidrógeno y el cloro, cuando se unen forman enlace covalente. O el hidrógeno con el oxígeno forma enlace covalente. O el carbono con el oxígeno, que son no metal, el carbono es un no metal y el oxígeno es un no metal, van a formar enlace covalente. Entonces, generalmente los no metales, cuando se unen, forman enlace covalente. Muy bien, continuamos. Entonces, estábamos en la sustancia simple o elemental, ¿no? Que pueden ser monoatómicos, caso de los metales, como cobre, platino, o poliatómicos, como los no metales, como el fósforo 4 y el yodo 2. Sustancia simple o elemento, ¿no? Sustancia elemental o sustancia simple. Elemento o sustancia simple. Está constituido por una sola clase de átomos y no pueden descomponerse en otras sustancias por métodos físicos o químicos. Ejemplo, el cobre, el oro, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo. Ellos son considerados sustancias elementales. Algunas sustancias simples presentan un fenómeno denominado alotropía. Alotropía. El carbono presenta alótropos, por ejemplo, el grafito y el diamante, los cuales están formados por átomos de carbono, pero con disposición espacial diferente, razón por la cual poseen propiedades físicas y químicas diferentes. Entre otros casos tenemos los alótropos del oxígeno, el dioxígeno y el ozono.
También del fósforo, el fósforo blanco, el fósforo rojo y el fósforo negro. Y del azufre, que puede ser monoclínico el azufre o rómbico también. Sustancia compuesta. Una sustancia se considera compuesta cuando está constituida por átomos de elementos diferentes. Se representa mediante una fórmula. Ejemplo, cloruro de sodio o el agua, pues, ¿no? Ejemplo de sustancia compuesta. Compuesto o sustancia compuesta. Están constituidos por dos o más elementos en una proporción constante y definida. Son susceptibles a la descomposición en sustancias más sencillas, por métodos químicos como pirólisis, electrólisis, fotólisis, etc. Ejemplo de un compuesto sería el propano, el azúcar o el ácido sulfúrico. Mezcla. Clasificación. Tenemos la llamada mezcla homogénea. Es un sistema formado por una sola fase, es decir, una porción o masa homogénea de materia, llamada también solución. Ejemplo de las soluciones o mezclas homogéneas, tenemos las llamadas aleaciones, una aleación, el agua potable y el aire. Sería ejemplo de mezcla homogénea. Mezcla heterogénea. Es una mezcla que presenta dos o más fases. Sus componentes se pueden observar a simple vista o con ayuda de instrumentos como el microscopio. Ejemplo, el agua y el aceite, ¿no? Entonces, cuando yo tengo agua y aceite, se considera una mezcla heterogénea. Elementos, compuestos y mezclas, un enfoque atómico. La materia puede clasificarse ampliamente en tres tipos: elementos, compuestos y mezclas. Un elemento es el tipo de materia más simple, con propiedades físicas y químicas únicas. Un elemento consiste en solo una clase de átomo. Por consiguiente, no puede separarse en materia más simple, por ningún método físico o químico. Un elemento se considera una sustancia pura o solo sustancia, un tipo de materia cuya composición es fija. Cada elemento tiene un nombre como silicio, oxígeno o cobre. Una muestra de silicio contiene solamente átomos de silicio. Por ejemplo, acá tenemos átomos de silicio, ¿no? Esto de acá viene a ser átomos de silicio. Ahí está. Un punto importante para recordar es que las propiedades, es decir, las características macroscópicas de una pieza de silicio, como el color, la densidad y la combustibilidad, son diferentes de una pieza de cobre, porque los átomos del silicio son distintos a los del cobre. En otras palabras, cada elemento es único, porque sus propiedades atómicas son únicas. La mayoría de los elementos existen en la naturaleza en forma de series de átomos individuales. Entonces acá tenemos el caso de los metales, ¿no? El cobre es un metal y está formado por átomos. Entonces él es de tipo monoatómico. Entonces, átomos de cobre, y acá tenemos el silicio, átomos de silicio. Entonces, el silicio, una muestra de silicio es diferente a una muestra de cobre, porque la muestra de silicio está formada por átomos de silicio y la muestra de cobre está formada por átomos de cobre. Y las características del silicio o del átomo de silicio van a ser diferentes a las características del átomo de cobre. Es por eso que estas sustancias son diferentes.
cualquier manera, algunos elementos se encuentran naturalmente en forma molecular. Una molécula es una unidad estructural independiente, constituida por dos o más átomos unidos químicamente entre sí. El oxígeno gaseoso, por ejemplo, se encuentra en el aire en forma de molécula diatómica. Dos átomos de oxígeno forman una molécula de oxígeno. Y acá está, pues, ¿no? Entonces acá tenemos esta molécula. Es una molécula de oxígeno. O2. Seguimos. Un compuesto es un tipo de materia constituida por dos o más elementos diferentes, unidos químicamente entre ellos. Debe asegurarse en entender que los elementos en un compuesto no están mezclados, más bien sus átomos tienen uniones químicas. El amoníaco, el agua y el dióxido de carbono son algunos compuestos comunes. Entonces acá tenemos el amoníaco, que sería el NH3, el agua, que sería H2O, y el dióxido de carbono, que sería el CO2. Estos son los compuestos más comunes que se conocen: amoníaco, agua y dióxido de carbono. Una característica que define a un compuesto es que los elementos están presentes en proporciones fijas de masa de combinación fija. Una molécula del compuesto mantiene esta masa de combinación fija, ya que consiste en una cantidad fija de masa de los átomos que constituyen al elemento. Otra característica de los compuestos es que sus propiedades son diferentes a las de los elementos constituyentes. Por ejemplo, el sodio en su forma metálica, que reacciona violentamente con el agua, y el gas cloro venenoso de color amarillo verdoso, poseen propiedades, o sea, poseen características muy diferentes a las del compuesto que forman. El cloruro de sodio, que es blanco, cristalino, la sal de mesa común. Entonces, la sal está formada por sodio y cloro, ¿no? Pero esta sal, cloruro de sodio, tiene características muy diferentes a los elementos del cual proviene, como el sodio, Na, que es muy reactivo con el agua, explosivo, y el cloro, que es un gas verde amarillento, tóxico. Entonces, vemos que las características o propiedades del compuesto van a ser diferentes a la de los elementos del cual proviene, pues, ¿no? Seguimos. A diferencia de un elemento, un compuesto puede separarse en sustancias más simples, los elementos que lo constituyen. Por ejemplo, la corriente eléctrica puede separar al cloruro de sodio en sodio metálico y en gas cloro. Por definición, esta separación es un cambio químico y no físico. Entonces, yo tengo la sal, cloruro de sodio, sólido, y lo calentamos a una temperatura de 801 grados Celsius, esto se convierte en cloruro de sodio líquido. A esto se le llama la sal fundida. Y esta sal fundida, cloruro de sodio, no, fundido, se le hace pasar corriente eléctrica. Al pasar la corriente eléctrica, vamos a obtener el sodio sólido más el cloro gas. Entonces, se ha logrado separar al paso de la corriente eléctrica. Seguimos. Una mezcla es un grupo de dos o más sustancias, que pueden ser elementos y o compuestos, que están físicamente intermezclados. En contraste con un compuesto, los componentes de una mezcla pueden variar en su masa de combinación. Como su composición no es fija, una mezcla no es una sustancia.
Una mezcla de dos compuestos como el cloruro de sodio y agua, por ejemplo, puede tener muchas masas de combinación diferente, de la sal al agua, debido a que los componentes están mezclados físicamente, no combinados químicamente. A escala atómica, la mezcla es meramente un grupo de las unidades individuales que conforman sus elementos y compuestos componentes. Seguimos. Por consiguiente, una mezcla conserva muchas de las propiedades de sus componentes. Sal en agua, por ejemplo. Es incolora como el agua y tiene un ligero sabor al cloruro de sodio. A diferencia de los compuestos, las mezclas pueden separarse en sus componentes por cambios físicos. Los cambios químicos no son necesarios. Entonces, si yo quiero separar una mezcla, voy a usar métodos físicos de separación. Entonces, cuando nosotros tenemos una mezcla, para separar los componentes de la mezcla se utilizan métodos físicos. Métodos físicos de separación. Por ejemplo, la destilación, la filtración. Entonces, la destilación me ayuda a separar una mezcla de dos líquidos o de un líquido con un sólido. Y la filtración me ayuda a separar un líquido de un sólido. Entonces, tenemos filtración, tenemos destilación. Seguimos. Acá tenemos una lista para clasificar. Por ejemplo, ¿cómo clasificamos al aire? ¿Qué tipo de clasificación tendría el aire? ¿Cómo lo clasificarías? Puedes escribir por el chat, ¿no? ¿Cómo clasificas al aire? Vamos, escribe, escribe. Claro, el aire es una mezcla. Vamos a decir que el aire es una mezcla homogénea. ¿Ya? El aire es homogéneo. El latón, que es cobre más zinc, ¿cómo lo clasificamos? También va a ser mezcla homogénea. El bronce, que es cobre más estaño, también vamos a decir que es una mezcla homogénea. El acero, también vamos a decir que es una mezcla homogénea. El agua más metanol, mezcla homogénea. El agua más etanol, mezcla homogénea. El azúcar disuelto en agua, mezcla homogénea. La gasolina, mezcla homogénea. El agua potable, mezcla homogénea. El vino blanco, mezcla homogénea. El agua oxigenada, mezcla homogénea. El agua dura. ¿Cuándo se le llama agua dura? Se le llama agua dura cuando la concentración de calcio y de magnesio es alta. Entonces, cuando el agua tiene una concentración alta de calcio, ¿no? Calcio divalente y magnesio divalente, diremos que es el agua dura. Y eso también se considera mezcla homogénea. El vinagre, mezcla homogénea. El alcohol medicinal, mezcla homogénea. El querosene, mezcla homogénea. El vidrio oscuro, mezcla homogénea. El alcohol comercial, mezcla homogénea. Entonces acá teníamos una lista de mezclas homogéneas. Por acá tenemos gasolina de 84 octanos.
La gasolina de 84 octanos también se considera una mezcla homogénea. El petróleo diésel, mezcla homogénea. El vidrio, mezcla homogénea. El gas natural, mezcla homogénea. La lejía, mezcla homogénea. El agua y cubitos de hielo. Este es un caso diferente. Si yo tengo agua líquida y cubitos de hielo, que es sólido, entonces acá hay dos fases. La fase líquida, que es el agua, y la fase sólida, que son los cubitos de hielo. En este caso voy a decir que tenemos mezcla heterogénea. Ya, heterogénea. El yogur, mezcla heterogénea. El panetón, mezcla heterogénea. El adobe, mezcla heterogénea. El agua más la gasolina. Entonces, el agua y la gasolina, mezcla heterogénea. Polvo más aire, mezcla heterogénea. Agua más arcilla, mezcla heterogénea. El aceite vegetal, este es otro caso. En el caso del aceite vegetal, diremos que el aceite vegetal es una mezcla homogénea. Ya va a ser homogéneo. El humo, en el caso del humo, vamos a decir que es una mezcla heterogénea. La arena, mezcla heterogénea. El mármol, mezcla heterogénea. El concreto, mezcla heterogénea. Y ahí tenemos algunos ejemplos de mezclas. Listo. Entonces, hemos clasificado, bueno, en este caso, las mezclas, pues, ¿no? Vamos, seguimos. Métodos físicos de separación. Tenemos la llamada decantación. La decantación es un método físico de separación. Yo puedo tener acá un tubo de ensayo, ¿no? Podemos tener un tubito de ensayo. Y dentro del tubito de ensayo tenemos pues acá un sólido y acá tenemos un líquido. Entonces, ¿qué hacemos para separar el sólido? ¿No? Acá tenemos un sólido, un precipitado, y acá tenemos un líquido. Entonces, lo único que hacemos es inclinar el tubo para botar el líquido, y en el fondo queda el sólido. Y eso es decantar, ya es una decantación. La filtración, esto de acá es la filtración. Acá tenemos un ejemplo de filtración. ¿Ya? En la filtración tenemos el papel filtro, tenemos la mezcla, acá está la mezcla. Entonces la mezcla se agrega, ¿no? Se va a agregar esta mezcla aquí. Y se va a separar, ¿no? Las partículas grandes van a ser retenidas por el papel filtro, ¿no? Y el solvente va a pasar. Entonces acá podríamos decir que esto es una mezcla de A más B. Y diremos que A se queda en el papel filtro y B está aquí. Y logramos separar A de B. Y esa sería la filtración. El tamizado, bueno, el tamizado va a depender del tamaño de partícula, ¿no? De lo que queremos separar. Entonces, por tamaño de partícula, podemos separar azufre, por ejemplo, de limadura de hierro. Entonces, debe haber una gran diferencia en tamaño de partícula. Por ejemplo, el azufre puede tener un tamaño de partícula de 20 micrómetros. Y la limadura de hierro puede estar, pues, en 5 micrómetros. Entonces, si tengo 20 micrómetros y 5 micrómetros, entonces puedo separarlos. Porque su tamaño de partícula es diferente. Necesitaría un tamiz de 10 micrómetros para separarlo. Entonces, por el tamiz de 10 micrómetros,
pasaría pues la limadura de hierro sin ningún problema. Pero las partículas de azufre no podrían pasar. Y es así como logró separar el azufre del hierro, ¿no? Supongamos que tengo azufre y hierro. Y ahí estoy utilizando un tamiz. La destilación. Acá tenemos un equipo de destilación. Entonces acá tenemos nuestra mezcla. Por ejemplo, una mezcla de agua más una sal. Entonces, acá vamos a tener el agua. Acá se obtiene el agua. Y acá cuando ya se ha evaporado toda la mezcla, ya no queda aguas, en el fondo del recipiente va a quedar la sal. Entonces así se logra separar mediante una destilación el agua de la sal. Entonces recupero el agua y recupero la sal. Y a eso se llama destilación. Evaporación también podría utilizar para separar la mezcla agua-sal y la imantación. Y acá podemos ver el imán. Ahí está. Sería la imantación. Entonces, el imán atrae la limadura de hierro y ahí está el hierro atraído por el imán. Y esos son métodos físicos de separación. Decantación, filtración, tamizado, destilación, evaporación, imantación. Seguimos. Propiedades de la materia. La materia tiene características, propiedades o características. Tiene propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades nucleares. En las propiedades físicas pueden ser generales, que significa que todos lo presentan. Por ejemplo, el peso, la inercia, la extensión, la impenetrabilidad, la divisibilidad, la indestructibilidad, la discontinuidad y la masa son propiedades o características generales de la materia, ¿no? Características físicas generales de la materia. Pero también estas propiedades pueden ser particulares. ¿Qué significa particular? Que no todos lo presentan, solo algunos. Entonces pueden ser propiedades particulares. Por ejemplo, la maleabilidad, la ductilidad, la dureza, la conductividad, el color, el brillo, la plasticidad. Van a ser ejemplos de propiedades físicas particulares. O sea, no todo material va a presentar esta propiedad, solo algunos. Propiedades químicas. En las propiedades químicas tenemos características químicas, ¿no? Capacidad de transformación en nueva materia. Ejemplo, reactividad, inflamabilidad, oxidación. Son ejemplos de propiedades químicas. Una propiedad química describe la forma en que una sustancia puede cambiar o reaccionar para formar otra sustancia. Propiedades nucleares. En el núcleo del átomo, ¿no? Acá hablamos pues del núcleo del átomo. En el núcleo del átomo tenemos los protones y tenemos los neutrones. Entonces, protones y neutrones del núcleo van a participar. Capacidad de transformación en nuevos elementos. Por ejemplo, acá tenemos los rayos alfa. ¿Qué cosa es un rayo alfa? Un rayo alfa viene a ser 2 protones con 2 neutrones. Entonces, esto de acá es el alfa. 2 protones y 2 neutrones. Sería 2, 4, ¿no? Su número de protones 2 y su número de masa sería 4. Entonces, los rayos alfa no es otra cosa que un núcleo de helio. Helio 2, 4 con carga más 2, ¿no? Eso es un rayo alfa. Claro, es un núcleo de helio. Entonces, en este caso, el uranio 92 emite de forma espontánea un rayo alfa. O sea, el uranio pierde 2 protones. Por eso se convierte en el torio 90. Más, ¿no? El rayo alfa. 2, 4. Entonces, es un cambio que está ocurriendo en el núcleo de uranio. El núcleo del uranio está perdiendo 2 protones de forma espontánea.
Por eso es una propiedad nuclear, una característica nuclear. Seguimos. Propiedades de la materia, propiedades físicas. Son aquellas que se pueden observar, son las que describen el aspecto de un objeto de forma externa. Pueden ser propiedades generales, son aquellas que se presentan en todos los cuerpos. Entre ellas tenemos divisibilidad. La materia se puede dividir en cuerpo, porción limitada de materia, luego en partículas, por medios mecánicos, en moléculas, por medios físicos, en átomos, por medios químicos, y en partículas subatómicas, por medios nucleares. Ya, esa es la divisibilidad, ¿no? La materia se puede dividir. ¿Qué cosa es la masa? La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿Qué cosa es el peso? Es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la masa de todos los cuerpos. Y son propiedades generales. Divisibilidad, masa, peso. ¿Qué otras propiedades generales tenemos? El volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. La extensión, propiedad de ocupar cierto espacio o volumen, está ligada a la cantidad de masa. Otra propiedad general es la inercia. Todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento, mientras que no exista una causa o fuerza que modifique dicho estado. Impenetrabilidad. Es el espacio ocupado por un cuerpo. No puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, a menos que lo desplace. ¿Ya? Esa es la impenetrabilidad. La discontinuidad o porosidad. Todo cuerpo presenta espacios vacíos entre sus partículas y moléculas. Entonces, esos espacios vacíos, vamos a decir que la materia es discontinua. Propiedades particulares. Cuando hablamos de particulares, solo lo presentan algunas sustancias, algunos materiales. Son aquellas que se presentan en algunos cuerpos. Entre ellas tenemos la dureza, que es la resistencia de los cuerpos a ser rayadas. La maleabilidad, que es la capacidad de los metales de convertirse en láminas, hojas, planchas. La ductilidad, que es la facilidad con que ciertos cuerpos, metales, pueden convertirse en hilos, alambres, ¿no? Esa es la ductilidad. Ahí tenemos el talco, en la escala de Mohs tiene la menor dureza. En su escala de dureza va a ser 1, para el caso del talco. 10 lo va a presentar el diamante. Entonces el diamante es la sustancia natural más dura que se conoce. Propiedades químicas. Propiedades o características, pues, ¿no? Las propiedades químicas son aquellas que para ser observadas y medidas, la materia debe experimentar cambios en su composición y estructura interna. Por ejemplo, la inflamabilidad. O sea, yo quiero saber si es inflamable o no es inflamable. Entonces yo voy a tener por acá la gasolina, por ejemplo, que es una mezcla de hidrocarburos, CXHI. Entonces esta mezcla de hidrocarburos lo hago reaccionar con el oxígeno, prendo un palito de fósforo y se va a convertir en dióxido de carbono, gas, más vapor de agua, ¿no? Entonces acá tenemos la gasolina, que es un líquido, más el oxígeno, que es un gas, reaccionan y van a formar dióxido de carbono más agua, ¿no? Entonces acá podemos ver que hay una reacción química. Para saber si es inflamable la gasolina, tengo que prender un palito de fósforo y acercarlo a la gasolina. Entonces se va a formar la flama y se va a producir dióxido de carbono y agua. Entonces podemos observar que antes era gasolina. Luego de la reacción o del cambio químico, ya no es gasolina, ahora es dióxido de carbono más agua. Como podemos ver, la identidad de la sustancia o de la mezcla ha cambiado. Entonces, las propiedades químicas, dice, son aquellas que para ser observadas y medidas
la materia debe experimentar cambios en su composición y estructura interna. Por ejemplo, la inflamabilidad, el poder oxidante, el poder reductor, la biodegradabilidad. Entonces, para ver una propiedad química, tengo que hacer que ocurra un cambio químico, una reacción química. Entonces, ahí voy a visualizar cómo se manifiesta la propiedad. En este caso, la propiedad era la inflamabilidad. Inflamable, o sea que forma flama. Y es correcto, la gasolina sí forma flama. Es inflamable, altamente inflamable. Y es una característica de la gasolina. De la gasolina, del querosene, del petróleo. No son inflamables. Seguimos. Propiedades nucleares o características nucleares son aquellas donde los núcleos de las unidades básicas y representativas llamados átomos se convierten en otros núcleos debido a un fenómeno nuclear denominado radiactividad. Por ejemplo, la fusión nuclear, la fisión nuclear o la transmutación nuclear. Aquí tenemos un ejemplo de fusión, ¿no? Esto sería una fusión nuclear. Tenemos el deuterio, que reacciona con el tritio. Al reaccionar está formando el núcleo de helio, 2,4, más un neutrón, 1,0. Entonces, a esto se le llama fusión nuclear. Entonces, se debe entender que la fusión es cuando dos núcleos se unen para formar un núcleo más grande. Se suman los núcleos. En cambio, la fisión nuclear es cuando, por ejemplo, acá tenemos un neutrón que golpea este núcleo, ¿no? Este es el núcleo. Entonces, un neutrón, 1,0, golpea un núcleo de uranio, 92,235. Como resultado del golpe del neutrón con este núcleo se rompe, se parte en dos. En el núcleo de bario, 56, 139, más el criptón, 36, 95, más dos neutrones, 1,0. Entonces ahí tenemos un caso de fisión nuclear. En el caso de la fisión nuclear, el núcleo de un átomo se rompe en dos. O sea, el núcleo se puede romper en dos. Entonces, eso ocurre en las llamadas fisión, en la llamada fisión nuclear. Ahora, el caso de la transmutación nuclear, ¿no? Que es este caso de acá, transmutación nuclear, tenemos el caso de los rayos alfa, o sea, un núcleo de helio, 2,4, que golpea un núcleo de nitrógeno, 7,14. ¿Ya? Entonces, cuando el helio golpea este núcleo de nitrógeno, ocurre una transmutación. El nitrógeno ya no va a ser nitrógeno, se convierte en el oxígeno. Oxígeno 17,8. Más un átomo de hidrógeno. Entonces ahí podemos observar que en la transmutación nuclear, si yo tengo gas nitrógeno y lo bombardeo con rayos alfa, ese núcleo de nitrógeno cambia a un núcleo de oxígeno. Esa es la transmutación, ¿no? El nitrógeno deja de ser nitrógeno y se convierte en oxígeno, más el átomo de hidrógeno. A eso se le conoce como transmutación nuclear. Esa es una característica del núcleo. Entonces, cuando se bombardea o se irradia el gas nitrógeno con rayos alfa, este gas nitrógeno se convierte en el gas oxígeno, 8,17 más hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Seguimos. Propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas también podemos mencionar las llamadas propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las extensivas dependen de la masa, sí dependen de la masa. Y las intensivas no dependen de la masa. Profesor, ¿cómo es eso que depende y no depende? Mira,
Por ejemplo, el peso, W. Diremos que el peso va a ser igual a masa por gravedad. A mayor masa, mayor peso. Y a menor masa, menor peso. Entonces podemos ver que hay una relación entre la masa y el peso, pues, ¿no? Si la masa aumenta, el peso aumenta. Si la masa disminuye, el peso disminuye. Entonces es extensiva porque el peso depende de la masa. Otro, por ejemplo, la capacidad calorífica, C mayúscula. ¿Qué cosa es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es igual al calor específico multiplicado por la masa, ¿no? Entonces, el calor específico multiplicado por la masa me da la capacidad calorífica. A mayor masa, mayor capacidad. Y a menor masa, menor capacidad. Entonces, la capacidad calorífica y la masa tienen una relación directamente proporcional. Si la masa aumenta, la capacidad calorífica aumenta. Si la masa disminuye, la capacidad calorífica disminuye. Entonces, ellos son propiedades extensivas. Entonces, tenemos el peso, la inercia, el volumen, la capacidad calorífica, la misma masa, la longitud, el área. Son consideradas propiedades extensivas. Las intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, tenemos la temperatura, la conductividad eléctrica, la maleabilidad, la densidad, la ductilidad, el punto de ebullición, la viscosidad. Entonces acá siempre me preguntan por la densidad. Profesor, ¿la densidad es intensiva? ¿No depende de la masa? No, no depende. Entonces si yo tengo, por ejemplo, aquí agua, tenemos aquí agua, y aquí tenemos agua también. Entonces acá diremos que acá hay una masa, 1, y acá hay una masa, 2. Las masas son diferentes. Pero si preguntamos por la densidad del agua, aquí la densidad del agua sería 1. Y acá también la densidad del agua sería 1. Entonces, la densidad del agua no depende de la masa. Puedo tener poca masa de agua y su densidad es 1. O puedo tener mucha masa de agua y su densidad sigue siendo 1. No va a cambiar. Por eso decimos que la densidad es una propiedad intensiva, ¿no? Otra forma de demostrarlo es que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La masa es extensiva. El volumen es extensivo. Entonces, si yo tengo un extensivo dividido entre otro extensivo, el resultado sería un intensivo. Entonces, como la masa es extensiva y como el volumen es extensivo, esas dos magnitudes se están dividiendo. Una extensiva dividido entre otra extensiva me da como resultado una intensiva. Entonces, la densidad es intensiva. Seguimos. Propiedades dependientes de la masa. Pueden ser extensivas o intensivas. Una propiedad extensiva son aquellas que dependen solo de la cantidad de materia, masa. Por ejemplo, el peso, la masa, el volumen, la capacidad calorífica. Una propiedad intensiva son aquellas que no dependen solo de la masa o no dependen de ella, pues, ¿no? Por ejemplo, la densidad, la temperatura, el calor específico. Son propiedades intensivas. Seguimos. Propiedades extensivas dependen de la masa. Entonces, son consideradas extensivas el volumen, la fuerza, la masa, el peso. Propiedades intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, la temperatura de ebullición, la conductividad térmica, la dureza. ¿Ya? Ellos son propiedades intensivas. Y por ahí me preguntaron también, por la, ¿cómo se llama? Por la presión. Me dijeron, profesor, ¿y la presión? ¿Qué cosa es la presión? Si te preguntan por la presión es la fuerza que actúa sobre una unidad de área de un cuerpo y por lo tanto es una magnitud intensiva. Entonces, si nos preguntan por la presión lo vamos a considerar intensiva.
Seguimos. Propiedades químicas. Características químicas. Por ejemplo, la reacción con oxígeno, una propiedad química. La acidez es la reacción con las bases. Y la basicidad, la reacción con ácidos. Entonces ahí tenemos propiedades químicas. Ejemplos de propiedades químicas. Seguimos. Estados de agregación de la materia. Dependen de la presión y la temperatura. En el estado sólido, entre sus partículas hay grandes fuerzas de cohesión o atracción. En el estado líquido, entre sus partículas, las fuerzas de cohesión y repulsión son casi iguales. Y en el estado gaseoso, entre sus partículas predominan las fuerzas de repulsión. Bueno, al estado líquido también le puedes llamar la fase líquida. Al estado gaseoso, le puedes también llamarle la fase gaseosa. Entonces, estado gaseoso o fase gaseosa se pueden utilizar los términos, ¿no? Como si fuesen equivalentes. El estado líquido y la fase líquida. Donde no podemos decir que son equivalentes es en el estado sólido. Un estado sólido y una fase sólida son diferentes. Entonces ahí no podemos decir que son equivalentes. Pero sí en el líquido y en el gas. Ya, en el caso líquido y en el caso gaseoso, podemos decir estado líquido o estado gaseoso o fase líquida o fase gaseosa. No habría ningún problema. Donde sí hay que tener cuidado es cuando hablamos del estado sólido, ¿no? No se puede decir directamente que es la fase sólida. No. Ahí sí hay que tener cuidado. Seguimos. Estados de agregación de la materia. Tenemos el estado sólido. Predomina las fuerzas de atracción. Posee forma y volumen definido. Entonces, un sólido se caracteriza porque su forma y su volumen está definido, se conoce. En cambio, en un estado líquido, las fuerzas de atracción y repulsión están en equilibrio. Posee forma variable, pero volumen definido. Entonces, la forma es variable, pero el volumen sí está definido. Se conoce su volumen, pero la forma no, depende del recipiente que lo contiene, pues, ¿no? En el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión. Posee forma y volumen variable. Entonces, el gas, su forma es variable y su volumen también es variable, ¿no? Entonces, tenemos dos características que son variables. El estado plasmático, que es el cuarto estado de agregación de la materia, es el que se halla a elevadas temperaturas. Los llamados plasmas fríos se producen a temperaturas de 50.000 a 100.000 Kelvin. Los plasmas calientes, el material del que están constituidas las estrellas, se mantienen a una temperatura entre 10 millones y 100 millones de Kelvin, ¿no? De unidades Kelvin. Acá tenemos, por ejemplo, una gráfica de temperatura versus calor, ¿no? Y en este rango de acá está el sólido, en este rango de acá está el líquido y en este rango de acá está el vapor, ¿ya? Aquí habría una mezcla del sólido con el líquido y acá del líquido con el vapor. Pues acá vamos a decir que esto es sólido. Acá diremos que tenemos al sólido más el líquido. Aquí tendríamos al líquido. Aquí tendríamos el líquido más el vapor. Y aquí tendríamos pues al vapor, pues, ¿no? Y acá tenemos más gráficas, pues, ¿no? Estados de agregación de la materia. Un estado físico depende del grado de movimiento de sus partículas. Por lo tanto, depende de factores externos como la temperatura y presión. Si tenemos un sólido y este sólido cambia a líquido, a eso se le va a llamar fusión.
Si tenemos un líquido que pasa a gas, a eso se llama evaporación o vaporización. Si tenemos un gas que se vuelve líquido, diremos licuación. Licuación podríamos decir del oxígeno, del nitrógeno, del helio, ¿no? Ellos se licúan. Y condensación podría ser condensación del agua, del benceno, ¿no? El agua, el benceno, la gasolina, ellos se condensan. Se condensa el aceite, ¿ya? El aceite. Entonces, condensación de agua, condensación de benceno, condensación de gasolina, condensación del aceite. Si el líquido se vuelve sólido, hablamos de una solidificación. Ya esa es solidificación. También puede haber un paso directo de sólido a gas. A eso se llama sublimación. Por ejemplo, tenemos el yodo sólido que se vuelve yodo gaseoso o vapor de yodo. Entonces se está sublimando. O podríamos tener sublimación inversa, por ejemplo, el dióxido de carbono gas que se vuelve dióxido de carbono sólido. Entonces eso es sublimación inversa. Este dióxido de carbono sólido es el llamado hielo seco, pues, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del hielo seco, ¿no? Seguimos. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos el yodo, ¿no? Esto de acá es yodo. Acá también tenemos yodo. ¿Qué tenemos acá? Hielo en fusión. Esto de acá es agua líquida. Y tenemos agua sólida, pues, ¿no? Acá tenemos la evaporación de un líquido, ¿no? Este líquido se está evaporando. Cuando está abierto el sistema, se va a la atmósfera, pero cuando el sistema está cerrado, se establece un equilibrio dinámico entre el vapor y el líquido. La evaporación que ha llegado al equilibrio con la superficie del líquido se dice que ha alcanzado la saturación. Como el sistema está cerrado, es un sistema cerrado, el líquido forma vapor hasta que se satura, pues, ¿no? Y se establece un equilibrio dinámico entre el vapor y el líquido. Acá tenemos ejemplo de hielo seco. Esto es dióxido de carbono en forma de sólido, pues, ¿no? El famoso hielo seco. Entonces acá tenemos, recordando, bueno, si yo tengo un sólido, el sólido se puede volver gas, y a eso se llama sublimación, pues, ¿no? Entonces acá tenemos la sublimación del yodo sólido que pasa de frente a yodo gaseoso. Se sublima. O la sublimación inversa, que puedo tener dióxido de carbono gas, que se convierte en dióxido de carbono sólido, que forma hielo seco, pues, ¿no? O también podría ser de gas a líquido, la licuación o la condensación. Hemos dicho que es la licuación del helio, pues, ¿no? Del gas helio. O la condensación del agua, ¿no? El agua líquida. Entonces, si yo tengo vapor de agua y se vuelve líquido, se está condensando. Entonces, condensación del agua. Entonces, ahí sería condensación del agua. Si tengo un líquido que forma un sólido, esa es solidificación. Y si tengo un sólido que se vuelve líquido, esa es fusión. Esa es la fusión. Fenómenos o cambios de la materia. Cambios de la materia. Los cambios pueden ser físicos, químicos o nucleares. Un cambio físico sería, por ejemplo, la ebullición del agua, la fusión del agua, el laminado de un metal, la disolución de azúcar en agua o la disolución de cloruro de sodio en agua. Entonces, en los cambios físicos, la identidad de la sustancia se mantiene antes y después. Entonces, yo puedo tener el agua
sólida y esta cambia a agua líquida. Entonces a esto le vamos a llamar cambio físico. ¿Por qué le llamamos cambio físico? Porque la identidad de la sustancia se mantiene. Tenemos agua, esa es la identidad, como sólido, y luego del cambio sigue siendo agua, pero líquido. Entonces esto es un cambio físico, porque la identidad de la sustancia se está manteniendo. En cambio, un cambio químico, en los cambios químicos, como corrosión, digestión, combustión, fotosíntesis, la identidad de la sustancia no se mantiene. Por ejemplo, yo puedo tener el gas metano, lo hago reaccionar con el oxígeno gas, y el resultado es dióxido de carbono gas más vapor de agua. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que el gas metano, ¿no? El gas metano, luego del proceso del cambio, ya no es el gas metano, ya no hay gas metano, ahora se ha convertido en dióxido de carbono y agua. O sea, la identidad de la sustancia ha cambiado. O sea, ya no hay metano. En el producto ya no hay metano. Como vemos, cuando la identidad de la sustancia cambia, ya no tenemos la sustancia inicial. Entonces, a eso se llama cambio químico. Cambio nuclear. Tenemos la transmutación del uranio en torio, la fusión nuclear o la fisión nuclear serían ejemplos de cambios nucleares. Entonces, el uranio, lo hemos mencionado, el uranio 92-235, va a cambiar a torio, ¿no? Va a cambiar a torio. Entonces, cuando yo tengo el torio, ¿qué va a pasar? Acá se está formando el rayo alfa. Entonces tenemos acá, el rayo alfa se lleva 2 protones y en el número de masa se lleva 4. 4 en el número de masa. Entonces, cuando se forma el torio, ¿qué ha pasado con el torio? El torio se forma porque de lo que tenía 92 protones, ahora tiene 90. Y 90 viene a ser el torio, pues, ¿no? De 235 va a pasar a 231, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces esto se llama cambio nuclear. El núcleo ha cambiado. Ya no es el uranio. El uranio ha cambiado al torio, que es un núcleo que tiene 90 protones, más el rayo alfa que ha salido. Y a eso se le conoce como un cambio nuclear. El núcleo está cambiando. Y en este caso la identidad de la sustancia lo definen los protones. Como los protones han cambiado, ya no se trata de la misma sustancia, es otra sustancia. Otro átomo, pues, ¿no? Cambios de la materia. El cambio puede ser físico, químico o nuclear, ¿no? Los cambios físicos son aquellos que ocurren sin que se produzca alteración en la composición química de la materia. Se cambia la forma, el tamaño, el estado de movimiento o el estado de agregación. Ejemplo, el cobre se funde, el vidrio se rompe, los líquidos se congelan. Los cambios de estado y la dilatación son ejemplos de cambio físico. Un cambio químico son aquellos que siempre alteran la composición de la materia. El proceso se denomina reacción química y se forman sustancias diferentes con nuevas propiedades. Ejemplo, la oxidación, la combustión. Eso sería un cambio químico. Un cambio nuclear es toda transformación que ocurre a nivel del núcleo atómico. Y de esta forma, un elemento se puede transformar en otro elemento. Ejemplo, fisión, fusión nuclear. Cambios físicos y químicos. Los cambios que las sustancias experimentan pueden clasificarse como físicos o químicos. Durante un cambio físico, una sustancia cambia su apariencia física, pero no su composición. Es decir, es la misma sustancia antes y después del cambio. La evaporación del agua es un cambio físico. Cuando el agua se evapora, cambia del estado líquido al gaseoso, pero sigue compuesta por moléculas de agua. Todos los cambios de estado, por ejemplo, de líquido a gas o de líquido a sólido, son cambios físicos. En un cambio químico,
también conocido como reacción química, una sustancia se transforma en otra, químicamente diferente. Por ejemplo, cuando el hidrógeno arde en el aire, experimenta un cambio químico, ya que se combina con el oxígeno y forman agua. Cambios físicos y químicos. Un cambio físico ocurre cuando una sustancia altera su forma física, no su composición. Un cambio físico resulta en diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, el cambio físico que ocurre cuando el hielo se funde. El agua líquida se ve diferente del hielo, porque varias propiedades físicas han cambiado, tales como dureza, densidad y habilidad de fluir. Pero la muestra no ha cambiado su composición porque aún es agua. Un cambio físico, la misma sustancia antes y después del cambio. Tenemos el hielo, que es agua en forma sólida, y el agua líquida, ¿no? Que sigue siendo agua, pues, ¿no? Entonces, cuando es agua antes y es agua después, esto es un cambio físico, pues, ¿no? La identidad de la sustancia se mantiene. Por otra parte, las propiedades químicas son aquellas que muestran una sustancia a medida que cambia o interactúa con otras sustancias. Ejemplos de propiedades químicas incluyen inflamabilidad, corrosividad y reactividad con ácidos. Un cambio químico, también llamado reacción química, ocurre cuando una sustancia es convertida a una sustancia diferente, porque la nueva sustancia tiene diferente composición, además de propiedades físicas y químicas distintas. Un cambio químico sucede cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través del agua. El agua se descompone, se parte en dos sustancias, gas hidrógeno y gas oxígeno, cada uno con propiedades físicas y químicas diferentes, entre ellas y con las del agua. La muestra ha cambiado su composición porque ya no es agua. Un cambio químico, diferentes sustancias antes y después. Entonces acá vemos el agua, pasa la corriente eléctrica y ahora tenemos gas hidrógeno y gas oxígeno. Ya no hay agua, dejó de ser agua, pues, ¿no? Ahora tenemos gas hidrógeno y gas oxígeno. Entonces ese es un cambio químico. Energía. ¿Qué cosa es la energía? La energía es todo aquello capaz de realizar trabajo. ¿Cuáles son las unidades de energía? En el sistema internacional es el joules. Ya es el joules, un joules. Ahora, un joules es igual a 10 a la séptima ergios. Acá tenemos que un joules es igual a 10 a la séptima ergios. Y también tenemos que una caloría es igual a 4,18 joules. ¿Ya? Entonces ahí tenemos equivalencias de energía. Bueno, esto va a venir como dato en el examen, o sea, viene como dato, ¿no? Es dato. Cantidad de calor, representado con la letra Q. Es la energía o calor que se libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos. Q es el calor y va a ser, ¿cómo se calcula? Como CE, que es el calor específico, M, que es la masa, y delta de T, que es la variación de temperatura. Entonces puedo usar esta fórmula o puedo usar esta otra fórmula. Aquí C mayúscula viene a ser la capacidad calorífica, ¿ya? La capacidad calorífica. Y ya va a depender de los datos que tenemos, ¿no? Si me dan de dato el calor específico y la masa, puedo trabajar con la primera fórmula. Pero si me dan de dato la capacidad calorífica, puedo usar la segunda fórmula. Equilibrio térmico. Esto del equilibrio térmico se usa para resolver los ejercicios cuando me piden temperatura de equilibrio, pues, ¿no? Ocurre cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas se colocan juntos dentro de un recipiente aislado. Estos alcanzarán finalmente la misma temperatura. Esta es la temperatura de equilibrio o temperatura final. ¿Qué se cumple? Que el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a cero. Entonces, calor ganado es igual a menos calor perdido.
Entonces, esta es la fórmula con la cual vamos a desarrollar los ejercicios donde me pidan temperatura de equilibrio. Energía. El calor es una forma de energía. La energía es la capacidad para realizar trabajo. La materia se puede convertir en energía y viceversa, lo que se relaciona mediante la ecuación de convertibilidad, es decir, la ecuación de Albert Einstein, que nos dice que E es la energía. Va a ser igual a M la masa por C la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Si la energía me piden en joules, entonces la masa debe estar en kilogramos y C la velocidad de la luz en metros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. En este caso, C, la velocidad de la luz, va a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ahora, la otra posibilidad es que la energía esté en ergios. En ese caso, la masa va a estar en gramos y la velocidad de la luz va a estar en centímetros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Para este caso, C, la velocidad de la luz, va a ser 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Las unidades, dependiendo de qué nos estén pidiendo. Si nos piden joule o nos piden ergio. Y acá vemos, pues, la energía, ¿no? Acá tenemos ejemplo de energía. Acá tenemos ejemplo de energía. Y acá tenemos ejemplo de energía. Son fuentes de energía, ¿no? Una cocina prendida, una vela encendida o el sol, pues, ¿no? Que liberan grandes cantidades de energía. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy en la parte de la teoría. Ya los estamos viendo el día sábado para resolver los ejercicios. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches.